Gálatas 5, 22. El Espíritu es amor, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Ante tuyo, la que juntos como un mismo cuerpo, Señor, nos presentamos para alabarte y glorificarte, Señor, y para recibir de ti, Señor, el alimento celestial, Señor. El alimento, Señor, que transforma nuestras vidas, Señor. Por el cual crecemos, Señor, cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor. Te pido que mediante este día en el que vamos a hablar, Señor, obres en tu pueblo. Tú obres en cada uno de tus hijos, Señor. Y que también, Señor, le hables a todo aquel que no ha puesto su fe y su confianza en tu Hijo. Todo aquel que permanece poniendo sus ojos en el mundo, Señor, en las cosas temporales y pasajeras, Señor. Padre Santo, te pido que obres poderosamente esta tarde, Señor, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis Gálatas. Nos enfocamos en el amor de Dios como el origen, fundamento y la primera evidencia del fruto del Espíritu en un creyente. Vimos Gálatas 5:22. Y empezamos a definir el amor el que habla no es el amor según el mundo, sino que se refiere al amor divino, el amor ágape, el que nace de Dios, que forma corazones, el amor que se convierte en el fundamento de la vida cristiana. El amor que muestra creyente manifiesta Dios y el prójimo. El día de hoy tenemos inspirado por el Espíritu, está dando una lista que fluye. Perdón, hermano. Las evidencias. En otras palabras, la evidencia es el carácter que se muestra en la práctica. Así que veremos cómo Pablo continúa dándonos características de este fruto. Y después del amor, él nos da otra evidencia, el gozo. Título del sermón: el fruto del Espíritu es gozo. Y lo dividiremos en 3 puntos. Punto número 1, el gozo que nace del Espíritu.
versículo 22. Punto número 2, no hay ley para el gozo que brota de la cruz, versículo 23 y 24. Y punto número 3, el gozo, la prueba de una fe verdadera y una exhortación final, versículo 25 y 26. El gozo que nace del Espíritu, punto número 1. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Históricamente, el hombre ha buscado e interpretado el gozo o alegría erróneamente, igualmente que el amor. Y lo ha interpretado erróneamente porque lo ve como el resultado de algo que tiene por su propio esfuerzo o simplemente algo que le da satisfacción a su carne. Y como resultado de este pobre entendimiento, ha caído en múltiples manifestaciones de la carne. Ha caído en diferentes pecados al buscar este gozo erróneamente. Y lo podríamos ver históricamente en las Escrituras. Caín y Abel, por ejemplo. Cuando Abel ofreció con gozo y fe, él trajo lo mejor de su rebaño. Su actitud reflejaba confianza en Dios y gratitud. Y ese gozo interior se notó. Dios miró con agrado su ofrenda y a él mismo. Pero Caín ofreció por deber y no por deleite. Y aunque también trajo una ofrenda, su corazón no estaba alineado. Y dice la palabra que decayó su semblante. No había gozo en él. En lugar de gozo había celo, enojo y frustración cuando su ofrenda no fue aceptada. Y dice la palabra que estando el pecado a la puerta, Caín terminó asesinando a su hermano. Y hermanos, hoy vivimos en un tiempo donde el gozo igualmente no ha sido entendido. Porque el gozo que busca el mundo parece depender de lo que tienes, sientes o logras. Es decir, el gozo del mundo, en el que si tienes salud, tienes un motivo para gozarte. Si estás en abundancia económica, te sientes feliz y tienes un motivo para gozarte. O si concluyes una carrera o tienes un logro, igualmente tienes motivo para gozarte. Es decir, que el gozo depende de algo externo, lo que tienes, lo que sientes o lo que logras. Y no estoy diciendo que estas cosas no sean buenas y que no sean motivo de alegría o agradecimiento o incluso de un temporal genuino gozo, un gozo para este tiempo, pero ubicándolo correctamente, temporal. Sino lo que estoy diciendo es que ese no es el gozo del que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de un gozo temporal o que esté sujeto a circunstancias externas, lo que tienes, lo que sientes o lo que logras. Porque las Escrituras nos presentan el gozo como algo completamente distinto a la idea del mundo. Y es que Pablo habla de un gozo espiritual, pero sólido y duradero, porque proviene de Dios que es espíritu, pero también es todopoderoso y eterno. Dios es la fuente del gozo del que está hablando Pablo. Un gozo fuerte, sólido y duradero. Porque Pablo, al colocarlo aquí en esta lista, nos recuerda que el gozo no es una emoción del alma carnal, sino que es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Noten, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y es importante que viene después del amor, porque esto lo coloca en la misma categoría de fruto del Espíritu. Es decir, que este gozo del que habla Pablo no es algo que el mundo pueda dar o imitar,
ni algo que el hombre natural caído pueda producir. No es algo que generamos nosotros, sino, escuchen, es una evidencia de una vida regenerada por Dios, por el Espíritu Santo, quien nos llena de fe, de gozo y paz, de esperanza eterna y vida sólida en Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Dios, el Espíritu Santo, es la fuente del gozo. Y este gozo empieza en el creer, cuando Dios nos lo concede por el poder del Espíritu Santo y nos sella con Él. Y así nos gozamos de esta nueva relación íntima de paz que tenemos con Él. Jonathan Edwards comenta: el gozo verdadero es un deleite en Dios mismo. Nada que ver con la idea del mundo. El gozo verdadero es un deleite en Dios mismo. Y no consiste en obtener cosas terrenales, sino en contemplar la hermosura de Cristo. Un gozo que no se apaga en la noche oscura. Un gozo que no varía en las pruebas. Que no disminuye cuando estás enfermo o en limitación económica o en un aparente fracaso o en una tribulación. Pero tampoco se refiere a un gozo que se infla en la abundancia. Y al ponerlo en esta lista, Pablo también les recuerda a los Gálatas y a nosotros que el gozo se pierde cuando volvemos al legalismo, a una obediencia forzada. Pero de la misma forma lo pone en segundo lugar después del amor, para recordarnos de dónde y cómo florece cuando vivimos guiados por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. En 1 de Pedro 1, Pedro nos habla de un gozo que brota, no de las circunstancias, sino del amor profundo por Cristo. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, hablando de Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo habla de un gozo que no depende de lo visible. Él dice que aún sin haberlo visto, que es un gozo inefable, que no se puede describir con palabras. ¿Por qué? Porque no es producto de esta tierra, sino es un reflejo de la gloria celestial. Es un anticipo del cielo en medio de un camino que estamos transitando. Un gozo que florece aún en las pruebas. Santiago, hablando del gozo, da un giro que parece desconcertante. Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Parece masoquista. Lo que Santiago está diciendo es que el creyente maduro no se alegra por el sufrimiento, sino por lo que Dios está formando en su interior a través de él. No se alegra en el sufrimiento, sino por lo que Dios está formando en su interior a través de él. Paciencia, carácter y una fe más sólida. Así que el horno de la prueba no apaga el gozo
sino que lo purifica. El puritano Thomas Watson dice: el gozo del creyente nace no de la abundancia externa, no de lo externo, de lo terrenal, sino de tener una conciencia limpia delante de Dios, de estar en paz con Dios, de saber que Él está obrando en nosotros, de que estamos creciendo a la estatura perfecta. El creyente no necesita un día soleado, no necesita un aumento de sueldo ni grandes logros para tener gozo, sino que le basta con saber que está en paz con Dios, redimido, perdonado y amado, lo cual es suficiente para tener el gozo del que está hablando Pablo. El gozo no viene del mundo, sino que lo produce el Espíritu. Y es la evidencia de que el Espíritu ha hecho morada en nosotros, de que le pertenecemos a Cristo, de que somos herederos del reino de Dios, a diferencia de los que practican el pecado. Él está contraponiendo el fruto del Espíritu contra las evidencias de la carne. Unos van a heredar el reino de Dios, los que tienen el fruto del Espíritu, a diferencia de los que practican el pecado, que serán arrojados al lago de fuego. Por esto concluye Pablo en su carta a los romanos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Pablo en Gálatas 5:22, al poner el gozo en esta lista, haciéndolo guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que la verdadera vida cristiana no es una lista de reglas que hay que cumplir, sino una vida producida por el Espíritu en nosotros y que se ve como un carácter. Noten la lista: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él está hablando del carácter que proviene del Espíritu Santo y se ve como fruto en un creyente. En otras palabras, este carácter es el fruto del Espíritu Santo, en quienes el Espíritu Santo habita y obra. Y todos los actos que fluyen de Él provienen de Él, así como el árbol produce naturalmente su fruto. Así que en aplicación, mis hermanos, ¿tenemos este fruto en nuestras vidas? El gozo nos caracteriza, no importando la situación externa en la que nos encontremos. Es para meditar, mis hermanos. ¿Dónde buscas el gozo? ¿Lo buscas en lo temporal? ¿Has olvidado lo eterno? ¿O basas el gozo en las cosas y experiencias terrenales, dependiendo de lo que tienes o de lo que no tienes, o de tus logros? ¿O estás permitiendo que las pruebas fortalezcan tu fe? ¿O están robando tu alegría? ¿Vivimos en el gozo de sabernos amados y perdonados? ¿En el gozo que proviene de la certeza de que estamos en paz con Dios? ¿Tienes una conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que has recibido su amor eterno? ¿Cómo es nuestro gozo? ¿Es fluctuante? ¿Es variable? ¿Es inconstante? ¿Es débil? ¿Dónde está cimentado? ¿O tienes el gozo que hace que se maraville tu alma
ante la misericordia, la bondad y la soberanía de Dios. El fruto que hace que se despierte en ti una vida de obediencia gozosa. Así que hemos visto de qué gozo está hablando Pablo. El gozo que nace del Espíritu. Ahora veamos el punto número 2. No hay ley para el gozo que brota de la cruz. Versículo 23, parte final. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos dice que este gozo no puede ser limitado por la ley, porque este gozo nace de una vida crucificada con Cristo. En otras palabras, el gozo bíblico al que Pablo se refiere no nace de la comodidad, sino de la crucifixión del yo, juntamente con Cristo. Y es una alegría que brota de la cruz, de lo que Cristo ha hecho, no de las circunstancias. Por esto Pablo afirma que no hay ley contra este gozo, porque la ley no puede producirlo ni limitarlo. La palabra gozo en griego significa deleite calmo, alegría profunda y duradera, lo que significa que no es una emoción superficial, las cuales en nosotros son fluctuantes. Hoy están acá, mañana acá, en medio, depende hasta del clima. Dice que no es pasajera, sino que es una respuesta espiritual a la gracia de Dios. Es el fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano, como presionaban los fariseos a los gálatas. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, contra tales cosas no hay ley. Y la idea es que es el fruto que proviene de una relación íntima, fuerte con el Espíritu Santo. Y es algo, mis hermanos, escuchen, algo que se practica. Se practica. Y que brota de la cruz. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el salmista nos dice que el gozo se encuentra en la comunión con Dios, no en las circunstancias. Esto significa que las verdaderas delicias no son materiales, sino espirituales. Paz, perdón, amor. En Juan 15, Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús no habla de un gozo cualquiera, sino de su propio gozo, un gozo perfecto, un gozo eterno, nacido de su comunión con el Padre. Y la idea es que Él desea transferir ese gozo a sus discípulos, para que su alegría no sea parcial, sino completa. Y nos dice que este gozo es fruto de permanecer en su amor y obedecer sus mandamientos, lo cual tiene la idea de una práctica. Juan 15, versículo 9 al 10 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el gozo que Cristo nos quiere transferir.
Pero debemos entender, mis hermanos, que el verdadero gozo nace cuando la carne muere, cuando crucificamos el yo. Versículo 24, Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está diciendo que el fruto del Espíritu, que es el gozo espiritual, no coexiste con la carne desenfrenada. Él ya nos dio una lista de manifestaciones de la carne. Y Él nos dice que no coexiste, sino que andar en el Espíritu nos fortalece para caminar en gozo, crucificando la carne. John Owen dice: el gozo espiritual es la fortaleza del alma santa. En otras palabras, el fruto del Espíritu, que es gozo, proviene de Cristo como fuente suprema del gozo. Lo que significa que el creyente se goza no en lo temporal, sino en la persona de Cristo. En Cristo. Como escribió Jonathan Edwards, el gozo del verdadero cristiano no depende de circunstancias externas, sino del conocimiento de Dios y la gloria de su gracia. Y se manifiesta en una vida que camina con el Espíritu, crucificando la carne. Así que de esta forma podemos descansar en que permanecer en Cristo es la fuente del gozo, porque Él es quien nos fortalece. Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, y permanecer en Él es vivir por el Espíritu. Esa es la relación que vemos entre Juan 15 y Gálatas 5:22. Es una profunda y hermosa, porque ambas enseñanzas revelan que el gozo verdadero no es una emoción, y mucho menos algo que obtendremos. No es algo que viene de una emoción o que por cumplir la ley nosotros vamos a ganar en nuestras fuerzas, sino que el gozo verdadero es el resultado de una relación viva con Cristo a través del Espíritu Santo. Él dijo: les conviene que yo me vaya. El Espíritu es la fuente de este gozo. Cristo es. Los Gálatas debían entender que la ley fue dada para frenar el pecado y que anhelamos ahora obedecerla por amor en gratitud, como hemos estado viendo en el catecismo. Por amor en gratitud, después de reconocer nuestra miseria y de ver tan grande salvación, la redención que tenemos en Cristo, ahora por amor en gratitud anhelamos obedecerla. Así que incluso pretender obedecer la ley si no tienes la actitud correcta, no trae gozo. Es legalismo, son ataduras. De Cristo has caído. Eso hizo Caín. Pretendió obedecer sin la actitud correcta, sin tener este gozo de la obediencia. Y así los Gálatas debían entender, como nosotros hoy, que el gozo que brota de la cruz es una evidencia poderosa de una vida transformada por el Espíritu y que no puede ser limitado por la ley ni robado por el sufrimiento, porque está anclado en Cristo, en la roca, que aunque vengan las aguas, estamos en la roca, fundados en Cristo. Es la misma idea que también Pablo plasma en su carta a los Filipenses, llamada también la carta del gozo, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo se está gozando de que ahora el Espíritu Santo habitaba en él y que ahora Cristo vive en él. Y lo que aún vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo. Eso trae gozo, mis hermanos. Un gozo profundo, cimentado en la persona de Cristo. Ninguna ley condena este gozo, porque el Espíritu Santo lo produce. Y ninguna ley puede prohibir esto. Pablo está contrastando las obras de la carne. Esas sí violan la ley. Y lo está contrastando con el fruto del Espíritu, que es el cumplimiento de la ley. El gozo del Espíritu no necesita ser regulado ni restringido. No hay mandamiento que lo prohíba, ni lo limite o que lo contenga. Es un gozo liberador que fluye naturalmente cuando vivimos en el Espíritu. A esto se refiere Pablo con los Corintios en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que en aplicación para nosotros, nuevamente, ¿qué fruto estamos mostrando? ¿Nuestro gozo depende de Cristo o de las circunstancias? ¿Es visible el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria? ¿Estamos crucificando la carne o estamos alimentándola? Voy a repetirlo. ¿Estamos crucificando la carne o estamos alimentándola? Cristo es la fuente suprema del gozo. Y el gozo verdadero está anclado en Él. Y no puede ser producido por legalismo ni religiosidad, todo lo contrario, sino que este fruto es la evidencia de una vida habitada por el Espíritu Santo, una nueva vida que es libre del control del pecado. Así que hemos visto que no hay ley para el gozo que brota de la cruz. Ahora veamos el gozo, la prueba de una fe verdadera y una exhortación final. Pablo en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo está afirmando que si el Espíritu nos ha dado vida, nos ha regenerado, entonces debemos caminar conforme a esa nueva vida. Como si dijera Gálatas, la vida cristiana no es solo una experiencia interna, sino que es una transformación visible. Una evidencia del Espíritu obrando en el creyente. Así que el gozo, en este sentido, es una afirmación teológica en un creyente, porque es el resultado de haber sido vivificado por el Espíritu Santo. Efesios 2:5. Es una evidencia de la obra regeneradora de Dios en el alma. De ahí la importancia de entender de qué gozo está hablando Pablo, de renovar nuestro entendimiento, de definir las palabras correctamente, así como definimos en los sermones pasados el amor. Necesitamos definir también el gozo. El Catecismo de Heidelberg en su primera pregunta nos dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Este consuelo del que habla el Catecismo es la fuente del gozo, el gozo cristiano. Saber que somos de Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados por su obra perfecta en la cruz y que hemos sido justificados gratuitamente y que Cristo desea transferirnos este gozo.
Repito, no es una emoción natural, sino una respuesta espiritual a la gracia soberana recibida. Así que vivir por el Espíritu implica haber sido regenerado. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Y andar por el Espíritu es vivir conforme a esa nueva naturaleza, y escuchen, en obediencia y dependencia diaria de Cristo, del Espíritu de Cristo. Y lo hacemos crucificando la carne. Es un llamado a la rendición continua. Y esto de crucificar la carne no se trata de una herida superficial, como hemos visto en los sermones del Sermón del Monte. No es algo superficial. Una crucifixión es un acto radical y diario. La carne no se reforma, mis hermanos, se entrega, se crucifica. Así que vivir por el Espíritu es más que una experiencia única, es una práctica continua. Así que esta práctica, a la que Pablo llama vivir, andar, crucificar, la hace el creyente, recuerden, y la hace en comunión continua con Cristo, en obediencia y en gozo. Y es la evidencia, porque resulta la victoria sobre la carne, la cual nos trae más gozo. Esa es la prueba de estar en Cristo. Así que en aplicación para meditar, ¿te falta gozo? No lo busques en el entretenimiento o la comodidad. Eso lo hace el mundo. Búscalo en permanecer en Cristo y andar en el Espíritu, y andando en el Espíritu, crucificando la carne. Y para autoexaminarnos, ¿qué deseos nos están robando el gozo? ¿O qué pecados estamos justificando que deberían estar en la cruz? Porque el creyente, cuando peca, experimenta una pérdida de gozo. ¿Qué deseos nos están robando el gozo? ¿O qué pecados estamos encubriendo o justificando que deberíamos llevar a la cruz? Es para autoexaminarnos. Porque el Espíritu no solo da vida, sino también da dirección diaria. Debemos ir al Espíritu. ¿Qué pecados nos están robando el gozo? ¿O qué pecados estamos justificando que deberían estar en la cruz? Y para ser más prácticos, examina el gozo. ¿Hay algo en tu vida que te esté trayendo falta de gozo? ¿Alguna prueba, alguna tribulación, alguna enfermedad? Examina qué cosas te están robando el gozo. Y examina si hay pecado en ti. Y llévalo a la cruz y arrepiéntete. El Espíritu no solo da vida, sino también da dirección diaria. El fruto del Espíritu, que es gozo, es un carácter que da testimonio del poder transformador del amor de Dios manifestado en el Evangelio. Porque proviene del Evangelio que brota de la cruz. Nuevamente, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo, mis hermanos, es inseparable de la fe genuina. No es un accesorio emocional, sino una señal de que Cristo vive en nosotros.
porque esta es la fuente más grande de paz y gozo que una persona pueda tener, que es saber que ha sido sellado por el Espíritu y que pertenece al amor eterno de Cristo. Así que si tú tienes esta seguridad, estímala y auméntala con una comunión más profunda con Cristo, quien es la fuente ilimitada del amor perfecto, la paz y el gozo. Y somete tu carne y crucifica tus apetitos y deseos, porque el gozo surge cuando el creyente se somete al Espíritu y no a la carne. Los puritanos veían el andar en el Espíritu como una vida de obediencia gozosa y humildad en todas las áreas de su vida. Joseph Benson comenta: si vivimos por el Espíritu, debemos andar bajo su influencia en cada pensamiento, palabra y acción. Así que, es decir, que el Evangelio impacta toda nuestra vida. Y esto incluye que hay gozo en cada área de nuestra vida. Y lo hay en obediencia, en cada pensamiento y en cada acción, en todo lo que hacemos. Pero recordemos que es con sabiduría y en obediencia a la palabra. Eclesiastés 9 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mis hermanos, ¿qué tan conscientes vivimos de que el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Y qué tanto acudimos a Él para que nos guíe en cada aspecto y situación de nuestras vidas? ¿Cuánto oramos para que nos ayude a crecer en el amor a Cristo y gozo de Cristo? ¿Cuánto oramos para que cada aspecto de nuestra vida sea impactado por el Evangelio y que lo vivamos con gozo en sabiduría, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en las pruebas, sabiendo que la prueba produce carácter probado, en la riqueza o en la necesidad, o en la salud o en la enfermedad? ¿Cómo enfrentamos cada día? ¿En dónde está cimentado tu gozo? ¿Lo cimentas en la verdad del Evangelio y buscas aplicarlo a cada aspecto de tu vida, siendo guiado por el Espíritu Santo? La vida del creyente es una práctica continua del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hemos visto brevemente que el gozo es la prueba de una fe verdadera. Ahora veamos finalmente la exhortación final en relación al gozo. Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Caín evidenció no tener el gozo divino. Envidió que Dios se agradara de Abel por su gozo, ya que Abel presentó su ofrenda con gratitud y obediencia, mientras que Caín no lo hizo así y terminó matando a su hermano, consumido por la envidia, los celos y la ira. Y actitudes como las de Caín con Abel son las que veía Pablo entre los Gálatas.
Por eso él les advirtió en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y así nosotros, igualmente, debemos ser guiados por el Espíritu en cada posición en la que el Señor nos tiene. Muchas veces estamos en determinada posición por nuestro pecado. Y lo mejor que debemos hacer es arrepentirnos. No buscar excusarnos. No. Reconocer si estoy viviendo o experimentando alguna situación. Mis hermanos, lo mejor que podemos hacer y lo que es cristiano y bíblico es arrepentirnos. Arrepentirnos. Porque el gozo surge cuando el creyente se somete al Espíritu y no a la carne. Las actitudes que veía Pablo como vanagloria y envidia son obras de la carne. Y muchas de estas actitudes estaban disfrazadas de religiosidad en la iglesia. Había falsos maestros que estaban compitiendo contra Pablo, que estaban contradiciendo el Evangelio y estaban estorbando a los Gálatas, añadiendo obras al Evangelio, rituales. Pero Pablo nos está diciendo que el gozo del Espíritu es incompatible con la competencia espiritual. Es incompatible con el orgullo doctrinal o la comparación constante. Matthew Henry advierte que la vanagloria y la envidia son frutos de un corazón no crucificado y que el verdadero gozo cristiano se manifiesta en humildad, mansedumbre y amor. Otro puritano señala que la vanagloria es una fama vacía que provoca rivalidades, mientras que el Espíritu produce gozo en comunidad, no competencia. De esto mismo hablamos cuando estudiamos la confesión en el último estudio del capítulo 3, en el párrafo 7, cuando hablamos del decreto eterno de Dios, donde la confesión, para terminar el capítulo, nos dice que ya que vivimos sabiéndonos salvados por la gracia de Dios únicamente, esto nos debe llevar a la alabanza, reverencia y admiración a Dios y a vivir en humildad, diligencia y, escuchen, abundante consuelo, gozo. Y la confesión añade, a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Mis hermanos, la fuente más grande de paz y gozo que una persona pueda tener es saber que ha sido sellado por el Espíritu y que pertenece al amor eterno de Cristo. En Lucas el Señor nos manda regocijarnos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No en ningún logro personal, por muy espiritual que parezca. Así que regocíjate de que Dios te ha liberado del pecado, de que ya no eres esclavo y de que ya no hay condenación. Y gózate de que puedes arrepentirte de tus pecados y errores hoy. Continuamente podemos venir en arrepentimiento y fe, como dice Isaías 1:18. Venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Y escuchen. Y que por muy rojo, carmesí o grana que sean, es decir, que no importa qué tan grandes o escandalosos sean tus pecados, Él promete limpiarlos como la nieve blanca o la lana. Así que nuevamente repito, si te encuentras viviendo algo producto de tu pecado que te roba gozo, arrepiéntete. Ponte a cuentas con Él y ve al trono de la gracia por oportuno socorro. Pero repito, ve con la actitud correcta ante Dios, reconociendo tus pecados, para que puedas pedir como David, devuélveme el gozo de la salvación.
reconociendo y regocijándonos de que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Y mis hermanos, si tienes esta seguridad de que estás en Cristo, el llamado es a que la estimes y a que la aumentes con una comunión más profunda con Cristo, porque Él es la fuente de este amor perfecto, de la paz y el gozo. Y amigo, si tú estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo y has estado buscando el gozo que da el mundo, déjame decirte que el gozo según el mundo es temporal y pasajero. Porque un día puedes tener riqueza, pero al otro estar en necesidad. Un día puedes estar con una persona y basar tu felicidad en esa persona, pero quizá al otro día ya no esté. O tal vez un día estés sano, pero ¿qué si enfermas al otro? O un familiar querido que enferma o muere. ¿Terminará tu gozo y tu felicidad ahí? ¿Ese es el gozo que buscas, mis hermanos, mi amigo? Escucha, si basas tu gozo en algo como esto, déjame decirte que terminará por irse como el agua entre las manos, como el viento o el humo. No lo puedes agarrar, porque nada de eso es sólido ni perdurable. Por esto el llamado es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, en las buenas noticias de salvación y arrepiéntete. Ven a Cristo hoy, porque Él no solo promete perdonar tus pecados, sino que te introduce en el gozo eterno del Padre, el cual quiere transferirte y que en comunión disfrutes y goces con Él. Y mis hermanos, finalmente, si ya has creído, la invitación es a perseverar, a caminar por el Espíritu. Y deja que la fuente del gozo eterno transforme tu vida diaria. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres la fuente del gozo eterno, el gozo verdadero y bíblico. Y clamamos a ti, Señor, para que aumentes nuestra fe y la fortalezcas, Señor, y aprendamos a vivir en este gozo, Señor, en este gozo eterno, que no depende de ninguna circunstancia, Señor, y que aprendamos a vivir en las circunstancias o situaciones en las que estemos, y que lo hagamos poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Padre Santo, bendice este tiempo, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.